Pero vamos a empezar con una oración. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor. Bendice la enseñanza de tu palabra y bendice, Señor, este culto de oración. En nombre de Jesús, amén y amén. Lo que voy a hacer hoy es mezclar un poco algo de mi podcast con la enseñanza de hoy. En mi podcast los jueves estamos en 1 Corintios capítulo 10 y ahora toca el tema del discernimiento. Los miércoles estoy enseñando acerca de este tema del discernimiento, ¿vale? En la vida cristiana. Y vamos a empezar leyendo 1 Corintios capítulo 10. Vamos a empezar en versículo 13 y leer unos versículos. Aquí Pablo dice claramente, está hablando a la congregación de la iglesia en Corinto. Y la iglesia en Corinto, para revisar un poquito, Pablo plantó en una ciudad muy moderna, con mucha locura. Y Pablo plantó esta iglesia en Corinto y escribió la carta, obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo, a los hermanos en esta iglesia. Y aquí Pablo está diciendo a ellos que tienen que usar el discernimiento de poner en una categoría algo y poner en categoría otras cosas. Eso es importantísimo en la vida cristiana. Hemos hablado de esto varias semanas y hoy vamos a retomar este tema y ver una manera como podemos aplicar esto hoy en día en nuestra vida cristiana. Vamos a empezar 1 Corintios capítulo 10 y leyendo un versículo 13. Aquí dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Versículo 15 es clave para nuestro estudio hoy. Dice, como a sensatos os hablo, juzgar vosotros lo que digo. Pues aquí Pablo está diciendo usar el discernimiento. Obviamente no está hablando de juzgar como entendemos hoy en día. Cuando dice no me juzgas, no es ese tipo de juzgar, ¿vale? Cuando dice aquí juzgar, está hablando de usar el discernimiento, porque dice juzgad vosotros lo que digo. Y una vez más, aquí en la iglesia, invitamos que tú como cristiano lo que escuchas, tienes que escudriñar, tienes que investigar, tienes que poner todo sobre la luz de la Escritura. Pero en versículo 15 de 1 Corintios capítulo 10 y versículo 15, Pablo dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y luego de 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sea sacrifica a los ídolos? Pablo aquí dice otra vez, oye, el ídolo no tiene poder, ¿vale? El ídolo no tiene poder sobrenatural. Tú me dices, pero hay gente que han visto cosas, hay gente que han visto como milagros. Claro, es los demonios que usan el ídolo para engañar a la gente, para que piensan que el ídolo tiene poder o lleva poder, pero viene de las fuerzas del mundo oscuro, ¿vale? de los demonios. Por eso Pablo dice que el ídolo no tiene poder. Pero aquí es la llamada de decir, tenéis que discernir esta parte. Vamos a seguir. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios.
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Estáis escuchando lo que Pablo está diciendo? Que hay dos reinos, hay dos equipos. Hemos hablado de eso mucho. Hay dos equipos, hay dos reinos. En el mundo hay el reino de Satanás y el reino de Dios. No hay zona neutral. No existe personas que no participen al uno o al otro. No existe una zona neutral. Aquí está diciendo Pablo, oye, cuidado con estas fiestas paganos y sus actividades, su filosofía, su ideología, porque viene del mundo de los demonios que quieren engañar a la gente. La Biblia nos enseña el propósito del demonio es engañar y causar confusión en la gente. Obviamente piensan que ese ídolo lleva poder y es madera, no tiene poder, pero hay demonios que sí tienen un poder limitado. ¿Vale? Entonces Pablo está diciendo, oye, a los hermanos en la iglesia, tenéis que tomar mucho cuidado. Están en un contexto complicado, están en Grecia, están en la ciudad de Corinto, están en medio de un sitio lleno de inmigrantes, de gente que ha venido con sus ideas, sus religiones, sus filosofías, y está Pablo en medio de todo esto, enseñando y predicando la verdad a la iglesia, y diciendo, tenéis que usar el discernimiento. Yo no puedo decir, a veces los cristianos vienen a la iglesia y preguntan al pastor, otro hermano, ¿es pecado hacer lo que sea? Yo no voy a darte una respuesta fácil a decir sí o no. ¿Por qué? Un día tú te vas a dar cuentas a Dios por cómo has vivido la vida cristiana. Yo no voy a estar. Por lo tanto, yo no puedo decir, sí, adelante, no pasa nada. Esta cosa puedes hacer, no pasa nada. Un día tú tienes que dar cuentas a Dios. Yo no voy a estar. Y tú no puedes, pero mi pastor me dijo, él me dijo que no pasa nada. Tú tienes que dar cuentas al Señor. Como hemos hablado el domingo, tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes la palabra de Dios. Y tenemos que usar nosotros el discernimiento para saber qué está bien y qué no está bien. Vale, seguimos. Versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí otra vez está diciendo Pablo, tenéis la libertad. No somos esclavos. Eso no es una secta. Eso no es como quieren pintar el mundo, que es rígido, hay muchas normas y reglas. Tú tienes libertad como cristiano, pero dice Pablo, tú tienes que usar el discernimiento a ver si esta cosa en mi vida me edifica, me ayuda a crecer en la vida cristiana, me va a ayudar espiritualmente o el opuesto. Tú como cristiano tienes que discernir en tu vida personal lo que está alimentando tu fe o lo que es una distracción o lo que va a causarte estar confundido o lo que sea. Tú tienes que usar discernimiento. Dice, todo es lícito. Obviamente está hablando a quién, a los hermanos. Entonces, no está diciendo todo es lícito, todo. Está hablando en contexto lo que está bien. Hay libertad que tú tienes. No está diciendo que puedes matar o engañar o mentir. Está hablando de bajo el contexto de la vida cristiana, ¿vale? Hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero tienes que usar el discernimiento, ¿ok? Muy bien, pues continuamos. 24, ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os pongo delante comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dirige, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró,
y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Está diciendo Pablo a los hermanos, vais a estar en situaciones complicadas. Tenéis familia que no son creyentes. Tenéis amigos, vecinos, compañeros que no son creyentes. Y van a invitarte a comer, a salir, y tú tienes que usar el discernimiento a ver si debes ir o no, participar o no. Otra vez, la iglesia no va a publicar una lista aquí en tablón de anuncios de normas. Tú no deberías hacer aquello. No es tan fácil, porque tú otra vez vas a dar cuentas al Señor un día. Yo no voy a estar, yo tengo mi propio turno, no te preocupes. Pero bueno, es tu turno, tú tienes que hablar con el Señor y dar cuentas por cómo has vivido tu vida cristiana. Tú tienes el Espíritu Santo y la palabra de Dios, pero hay mucha zona gris. Hay cosas que si hablamos todos, cada uno tiene convicciones distintas, diferentes. Y yo tengo que tomar cuidado de no ser como tropiezo a otro hermano, ¿vale? Tomar cuidado y entender que vienen otros de otro contexto y por ellos tienen una convicción muy fuerte, ¿vale? Lo respeto, pero esta persona no puede obligar a mí a tener la misma convicción, ¿vale? Si es una zona gris. Así respetamos todos los unos y los otros y ya está. Pero usando el discernimiento. Muy bien, vamos a saltar a Romanos capítulo 12 ahora. Pablo dijo usar discernimiento, juzgad. No puedes estar en mesa del Señor y mesa de Satanás en el mismo tiempo. Que hay demonios, ¿cómo se llama? El reino de Satanás y el reino de Dios. ¿Qué hago entonces? Romanos capítulo 12, mira el versículo 1 que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo dice, cuidado con las fuentes de información que tú estás consumiendo. Tienes que tomar mucho cuidado con lo que estás leyendo, porque alguien está influenciándote. Tenemos que tomar mucho cuidado hoy en día que hay redes sociales, hay canales de YouTube con gente compartiendo sus ideas, compartiendo su filosofía, su ideología. Y lo que pasa es que un cristiano bebé en la fe está totalmente convencido de lo que el mundo cree acerca de homosexualidad, acerca del matrimonio, acerca de la familia, el aborto, divorcio, cualquier tema que quieres tomar, ellos todos piensan igual. Aunque todos piensen que son independientes, yo pienso por mí mismo. No, tú piensas como exactamente lo que todos los demás piensan. Cuando sentamos con nuestros vecinos o con alguien, un contacto, repiten siempre lo mismo. Porque, ¿qué es la fuente? No es Dios, obviamente viene del reino de Satanás. Y él quiere convencer a la gente de sus cosas. Luego, hoy en día, ¿cómo aplicar esto hoy en día? En 2024 tienen canales de Instagram, de Facebook, de YouTube, podcast, compartiendo sus ideas para infiltrar tu cabeza y vender sus ideas. Aquí Pablo dice, cuidado con estas cosas. No puedes escuchar todo esto, pensar como el mundo y luego entrar en la iglesia y pensar como el mundo. Dios te llama a renovar tu pensamiento, tu forma de pensar y pensar bíblicamente, como lo que corresponde al reino de Dios. Mira el versículo 2.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que pasa es que los jóvenes que escuchan tanto, incrédulos, van a estar convencidos de lo que quieren decir. Y por eso tienen confusión y no saben cómo entender la Biblia. Y no saben cómo entender la vida cristiana o cómo Dios dice las cosas, porque siguen escuchando esta fuente aquí. Y la Biblia de renovar tu mente con la palabra de Dios y el Espíritu Santo que tú tienes para practicar y usar el discernimiento. ¿Cómo puedo yo entender estos conceptos de la vida de hoy en día? Hay debate, hay mucho conflicto, pero ¿qué dice al Señor? ¿Vale? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Luego, versículo 3, curioso porque siempre la iglesia habla de versículos 1 y 2, pero Pablo sigue este pensamiento. Dice, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mira lo que Pablo está diciendo en contexto de una iglesia. Por eso creemos tanto en la membresía. Siempre estamos hablando de la membresía. Aquí es prueba de la importancia de la membresía. Dios da a cada creyente un don especial y el don es para usar en contexto de tu iglesia local. Si tú no perteneces a una iglesia en particular, ¿cómo puedes usar tu don? Es que hoy voy a visitar la iglesia de La Roca o la iglesia de Casa de Oración. En Madrid hay miles de iglesias. Y si uno está saltando de cada domingo otra iglesia, ¿cómo puede usar su don? Por eso la Biblia enseña la membresía de pertenecer a un cuerpo y luego en el cuerpo donde Dios te ha colocado puedes usar el don que Dios te ha dado. No es que yo he decidido un día, me gustaría tocar el piano. No, Dios me da un don para usar para su gloria. Por eso no puedo tener orgullo. Si tengo un don y Dios está usándome, no puedo tener orgullo porque no es de mí, es del Señor, que dice, digo pues por la gracia que me es dada, y dice a cada cual que está entre vosotros. No está hablando de afuera, adentro. Lo que Dios necesita para esta iglesia, Él va a escoger de adentro. Por eso no vamos a contratar a alguien que viene de afuera para servir aquí en la iglesia. No, de adentro, Dios va a dar a los hermanos el don necesario para servir aquí en Más Vida. Por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengo más alto concepto de sí que él debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida que fue que Dios repartió a ¿cuántos? A cada uno. Luego, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, como el cuerpo. No es puro ojo o puro oreja, pura cabeza, pero todo tiene que funcionar perfectamente en el mismo tiempo. No puedes decir que algo del cuerpo tiene más valor que el otro. Versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Entonces, está enfatizando esto Pablo, que es del Señor, por gracia, que Él me dio un don para usar en mi iglesia local.
Si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Profecía, en este contexto, cuando Pablo escribió el libro de Romanos, no tenían la Biblia completa todavía. Entonces, todavía unos tenían el don de Dios para ver el futuro, profetizar cosas. Una vez que la Biblia fue completa, este don cerró. No es necesario porque tenemos la Biblia completa. También la palabra significa predicar, explicar la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, si uno tiene este don, úsalo. Luego, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación. No tengo mucho tiempo, pero quiero decir, la exhortación no es de decir palabras vacías. Ay, adelante, tú puedes, tú eres fuerte, todo va a salir bien. Eso no es exhortar a alguien, ¿vale? Exhortar bíblicamente es enseñar la doctrina y la Biblia. Es abrir la Biblia y enseñar a un hermano. Si todo está mal en tu vida, buscamos Mateo 6:33 que dice, buscad primero el reino de Dios y todas esas cosas. Eso es exhortar a un hermano, bíblicamente con una promesa, porque no es promesa vacía. No, todo va a salir bien. Tú no sabes que todo va a salir bien, pero sabemos que Dios tiene promesas para nosotros y dice, si buscas primero el reino de Dios, todo va a salir bien. Pero si buscas por último el Señor, no todo va a salir bien. Primero es dinero, trabajo, familia, y si tengo tiempo para el Señor, a lo mejor voy a visitar un hermano. La iglesia no es así. Entonces, exhortar. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mira el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Mira lo que dice. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Otra vez, tú tienes que usar discernimiento. ¿Cómo puedo saber qué es bueno y qué es malo? Discernimiento. Mira, tan importante es este tema en tu vida cristiana. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Qué lástima que no he llegado aquí antes cuando no tenemos tiempo. Quiero enfatizar esta parte. Pero si hacemos algo para el Señor, deberíamos hacerlo bien. Dice, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Esa es la llamada de la iglesia. El trabajo de la iglesia es constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Otra vez más, necesidades de los santos. ¿Cómo podemos saber cuando hay necesidad? Tienes que usar discernimiento, ¿vale? Había gente que ha venido aquí solo buscando dinero. No querían servir al Señor o crecer en la fe, solo una ofrenda y bye bye. Pues tenemos que usar discernimiento, ¿vale? Con esos temas. Practicando la hospitalidad, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloren, unímes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios, esta parte es importante, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Una vez más, aquí, la palabra de Dios. Con humildad que dice, al mejor estoy yo equivocado. Y cuando tengo mi familia y tengo la Biblia y el Espíritu Santo, practicando discernimiento, llego yo a la verdad. Muy bien. Para terminar, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien
el mal. Entonces aquí la Biblia dice, ¿cómo puede uno cumplir todo esto si va a la iglesia de vez en cuando? Entonces no existe en la Biblia el espacio para el cristiano que es salvo, pero no está activamente sirviendo en una iglesia. No existe este espacio. La llamada es entrar y servir y usar el don que Dios te ha dado y sobre todo usando el discernimiento en esas cosas, ¿vale? Muy bien, vamos a tomar unas peticiones de oración.